Hola nenas y nenes del YouTube, soy Suele fantástico amigo del internet. Y como ya me di cuenta que me han estado pidiendo creepypastas extrañas, aquí les tengo la nueva entrega. Antes de comenzar, les quiero decir algunos detalles. 1. Quiero que este video llegue como máximo a las 500 reproducciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Fácil. Porque me ha costado mucho tiempo hacer el video de El Fukobo contra Blinding Cross, para que tenga una mínima cantidad de visitas. Y no solo soy así con ese video, también soy con todos los que tienen una cantidad ridículamente pequeña de visitas como el tráiler de Desteorizando. Así que si quieren nueva entrega de cualquier, lleguen a la meta que les digo. 2 y último. Disfruten el video. Así que aquí vamos. La primera creepypasta se titula: Cuando mi hija cumplió 3 años empecé a tener sueños extraños. Me encontraba caminando por la casa en la oscuridad buscando algo que no puedo recordar. Me hacía camino hasta su habitación y ahí, en la oscuridad, inclinada sobre su cama se encontraba una figura alta y oscura vestido con lo que parecía una gabardina y un sombrero de ala ancha. Podía verle mirándola fijamente mientras esbozaba una sonrisa maniática. Sus ojos, si es que tenía, estaban cubiertos por enormes gafas en las que podía verme reflejado. Miraba hacia mí, parecía ver a través de mí, y entonces levantaba una mano apuntándome. Era en este momento que me despertaba sobresaltado. Empecé a odiar ir a dormir pues me preocupaba que pudiera tener el sueño. Mi esposa comenzó a notar mi falta de sueño así como mi temperamento que estallaba ante la menor provocación. Empecé a pegarle a mi hija y a decirle cosas malas a mi esposa e hijo recién nacido. Finalmente mi esposa decidió que iría a casa de sus padres para alejarse de mí y de mis problemas de ira. Intenté que se quedara pero entonces mi estado de ánimo empeoró. Mientras todo esto pasaba mi hija solo me veía de la forma más tranquila, incluso cuando le gritaba por alguna cosa sin importancia. Me ponía nervioso. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, la escuché hablando en su habitación. Me aproximé a la puerta y acerqué la cabeza. Ojalá papá no estuviera tan enojado todo el tiempo, dijo ella. Empujé la puerta abierta para asomarme y ella me miró. La habitación estaba vacía, solo estaban sus muñecas y sus juguetes. ¿Con quién hablabas, cariño?, le pregunté. Con el hombre de los deseos, me respondió, alejando su mirada de mí hacia la ventana. ¿Quién es el hombre de los deseos? Se volvió hacia mí y con una mirada muy seria en su pequeño rostro me dijo: vive en la luna, con todos sus hijos detrás de él. Estaba un poco sorprendido, pero los niños suelen decir cosas raras todo el tiempo, así que lo dejé pasar. Sentado en su cama le hice otra pregunta. Entonces, ¿qué hace este hombre de los deseos? Te concede deseos. Pero realmente tienes que quererlos. Él dijo que me concedería un deseo. ¿Y deseaste que ya no estuviera enojado? Murmuró. Le sonrió. Era muy dulce que hubiera pensado en mí. ¿Cómo es este hombre de los deseos?, le pregunté. Es alto y oscuro, y un poco aterrador. Siempre lleva un sombrero grande y tiene unos ojos realmente enormes. Ella sonreía, emocionada por su nuevo amigo. Puedes verte a ti mismo en ellos. Mi estómago se revolvió. Había descrito exactamente aquella cosa en mi sueño. Se le había concedido el deseo. Ya no estaba enojado. Estaba asustado. La besé en la frente y le dije que se metiera a la cama. Antes de dejar la habitación, aseguré la ventana y bajé las persianas. Esa noche dormí sin sueños y desperté bastante repuesto por la mañana. Tenía un buen estado de ánimo ese día y mi esposa lo notó. Toda la semana siguiente dormí como un tronco, sin sueños, sin figuras horripilantes acechando a mi hija durante la noche. Mi estado de ánimo mejoraba de manera constante, de la misma forma que la relación con mi esposa e hijos. Pero en mi mente aún guardaba la imagen de aquella figura alta y oscura de lentes grandes y sonrisa maniática. Cierta noche, unas semanas después, iba hacia mi habitación cuando escuché a mi hija hablando nuevamente. Yo también quiero, pero no quiero abandonar a mi familia. Escuchaba tras la puerta, con el corazón en la garganta. Sí, dijo hablando sola. Sí, pero sé lo que hiciste. Lo sé, y papá ahora está feliz, y mamá está feliz.
Yo estoy feliz, pero no quiero irme. Abrí la puerta. La habitación estaba vacía, como antes. ¿Quién está intentando hacer que te vayas, cariño? Pregunté. Ella me miró, y luego miró por la ventana. Nadie, murmuró, mirando hacia otra parte. Estaba jugando. Está bien, le dije, sin convencerme totalmente de que estaba haciendo estas cosas solo como un juego. Es tiempo de ir a la cama. Duerme un poco. Me acerqué a la ventana y comprobé que estuviera cerrada. Cuando empecé a cerrar las persianas miré hacia nuestro patio. Allí, en las sombras y atrás de nuestra cerca trasera, estaba una figura alta en un largo abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. Corría hacia la puerta trasera y encendí el interruptor que estaba tras el porche. No había nadie allí. Busqué en el patio, rodeé las casas varias veces y luego volví a entrar, cerrando la puerta atrás de mí. Cerré esa puerta y todas las ventanas de la casa, bajé las persianas y encendí todas las luces. Mi esposa quería saber qué estaba haciendo, pero me limité a decirle que confiara en mí y que se fuera a dormir. Volví a la habitación de mi hija y la encontré sentada en la cama, mirándome. ¿Quién quiere que te vayas, cariño? Le pregunté de nuevo. El hombre de los deseos, me respondió. Dice que tengo que ir con él a vivir en la luna con sus hijos. Dice que tengo que hacerlo porque pedí un deseo y me lo concedió. Me senté, aturdido. Quiere llevarte lejos. ¿Cuándo volverá por ti? Esta noche, cuando tú y mamá estén durmiendo. Entonces no dormiré, le dije. No podrá lograrlo. Toda la noche luché contra el sueño. Nunca he sido un bebedor de café, pero preparé del café de mi esposa y bebí taza tras taza mientras veía películas en Netflix y revisaba a mi hija cada pocos minutos. Sin embargo, al final terminé por rendirme. Me desperté sentado en el sofá, con la taza de café vacía en el piso junto a mis pies. Salí corriendo a la habitación de mi hija. Al momento que abrí la puerta allí estaba él, de pie junto a su cama. Él me miró, esos ojos enormes, eran sus ojos y no gafas como creía al principio, fijó su mirada en mí. Hizo aquella sonrisa y se arremolinó en la gabardina como si fuera soplado con el viento. Detrás de él pude ver manchas oscuras en la habitación. Manchas oscuras con ojos brillantes, observándome. Sus hijos, atrás de él. Volvió la mirada hacia mi niña mientras yo estaba allí, incapaz de moverme. Una voz susurró en mi mente. Hablaba sin decir palabras, pero el mensaje era claro. Había llegado su momento. Había cumplido su deseo, y ahora a ella le pertenecía. Me miró nuevamente con esos ojos enormes. Él también quería que yo hiciera un deseo. Quería que deseara su liberación, sabiendo lo que aquello significaría para mí. Sonrió como un loco y sus susurros se esparcieron por mi mente como el fuego. Pide un deseo, salva a tu hija, ven conmigo. Mi voz se quebró, apenas un susurro. Ella me lo había dicho, tienes que quererlo de verdad. Deseo que te vayas y nos dejes en paz. La sonrisa se desvaneció convirtiéndose en un gruñido y me miró, luego se metió en un remolino en la oscuridad, se metió en las sombras y desapareció de nuestras vidas. Los años siguientes han sido buenos. Mi esposa y yo estamos felices, mis hijos están creciendo. Mi hija se olvidó del hombre de los deseos después de aquella noche. Le pregunté sobre él al día siguiente, pero ella no sabía de lo que estaba hablando. La vida me había cambiado y yo estaba feliz de dejar todo en el pasado. Mi niña acababa de celebrar su 6º cumpleaños y no podía estar más feliz. Hasta esa noche, hace apenas unos días, cuando caminaba por la casa a oscuras y escuché a mi hijo, hablando solo en su dormitorio. Yo deseo. Siempre fui un niño muy tímido, solía vivir en una gran ciudad con mi padre y mi madre. En 2002 mi vida cambió por completo, mi madre descubrió que mi padre le era infiel y que tendría un hijo bastardo. Ese fue el final para ella, que había dedicado su vida entera a mi padre, no estudiaba ni trabajaba. Sin saber qué hacer, resolvió viajar a la casa de su hermana en una pequeña ciudad al interior del mismo estado. Como yo estaba de vacaciones, ella decidió llevarme. Llevé conmigo todos los libros que pude.
Si donde vivía solía ocupar la mayor parte de mi tiempo leyendo, en esta ciudad, donde no conocía a nadie, se convertirían en mis únicos compañeros. Algunas semanas después ya me empezaba a acostumbrar a la tranquila rutina de la ciudad. La idea de vivir en una casa tan bucólica rodeada por cerdos y gallinas me daba una sensación de confort. Disfrutaba de sentarme sobre un muro con un libro mientras los animales seguían con sus actividades. Un día fui hasta el centro de la ciudad, el lugar más concurrido de aquella región, y decidí comprar un helado. Volví cuando ya se hacía de tarde y, antes de entrar a la casa, algo me llamó la atención. Había un libro de pasta gruesa y roja colocado displicentemente cerca del muro, lo tomé por curiosidad y lo llevé conmigo. Durante aquellos días me encontraba leyendo algunas obras de Stephen King, pero decidí dejar su lectura un poco de lado, pues algo en aquel nuevo compañero robaba totalmente mi atención. Para empezar, el libro no tenía título alguno en su portada, solo había un símbolo de infinito dibujado bajo un círculo. La escritura era desdeñada y rebuscada, y las palabras estaban escritas con un color rojo vivo de aspecto fresco. Era extraño, pero al mismo tiempo emocionante, intrigante. Estos factores causaban un poco de extrañeza al principio, sin embargo, en poco tiempo, conseguías acostumbrarte a la lectura. Lo curioso era que me identificaba bastante con la historia, era sobre un niño tan tímido como yo, con una personalidad bastante parecida a la mía. El personaje principal era este niño, hijo de una madre soltera, pues apenas quedó embarazada el hombre desapareció y nunca más volvió. Su historia era sobre el dilema de vivir sin una figura paterna. Era como si pudiera ver mis propios sentimientos y pensamientos descritos en aquel libro. Los días pasaban y yo solo conseguía dejar el libro cuando no podía leer más, incluso de noche terminaba dormido sobre aquel libro cuando el sueño me vencía, sin embargo, nunca me separaba de él. Me impresionaban cada vez más las semejanzas entre mi vida y la historia del libro, hasta que la lectura se interrumpió abruptamente en el capítulo en que el personaje y su madre estaban pasando unos días en casa de unos familiares, exactamente como estaba sucediendo conmigo. No podía asimilarlo, mi curiosidad por conocer el final de la historia era inmensa. Fui pasando todas las páginas en busca de alguna continuación, explicación, o cualquier cosa que pudiera indicar lo que sucedía en la historia. Todas las hojas estaban en blanco, excepto la última que, con palabras escritas en negro, contenía el mensaje. Estaba molesto, el libro no pasaba de ser una estúpida broma. No había nada más que pudiera hacer, entonces decidí que lo mejor sería dormir. No sé a qué horas conseguí el sueño, pero me desperté muy temprano, había mucho ruido en la casa y no pude continuar en la cama. Somnoliento, intenté despertarme en medio de la confusión. Algún demente había invadido el lugar y mató a todos los animales, lo más extraño era que sus cadáveres no tenían ni una gota de sangre. Mi tía y mi madre pasaron el día con mucha preocupación, de la misma forma que todos los vecinos. Estaba demasiado aburrido como para dar mucha atención al tema, con certeza había sido la obra de algún loco, estas ciudades pequeñas siempre están abarrotadas de estos personajes. Pasé el día intentando hacer varias lecturas, pero no conseguí concentrarme en ninguna. Finalmente, tomé mi frustrante libro favorito y comencé a hojearlo nuevamente hasta el punto donde había sido interrumpido, parecía una locura pero ahora la historia continuaba. El libro seguía con la familia del niño bastante molesta y preocupada con alguna cosa, mientras él se volvía cada vez más absorto y distante. Yo, literalmente, me olvidé del mundo que me rodeaba mientras leía aquel libro, sin embargo, algunas páginas después la historia se volvió a interrumpir. Vi a mi alrededor y me di cuenta que ya era de noche, me condené una vez más a dormir sin saber el final de la historia. Sobre mi cama había un cuchillo, lo dejé encima de la mesa, probablemente entre la confusión de la casa ese día alguien lo había olvidado allí. Me desperté al otro día extrañado por la ausencia del ruido en la casa, el silencio era total, como si nadie más estuviera ahí. Fui hasta la sala y allí estaban mi madre y mi tía, ambas degolladas con una expresión de horror en su rostro que estaba al lado de cada una de las muertas, sin rastro alguno de sangre sobre sus cuerpos o en la sala.
El libro estaba entre los dos cadáveres, abierto en la página donde me había quedado. Me senté con él en el regazo, entre los cuerpos de mi madre y mi tía y comencé a leer, presa de un inmenso placer. El personaje, que se había convertido en mi mejor amigo, describía cómo ahora estaba completamente solo, su familia había partido hacia algún lugar pero no se sentía para nada solitario. Esta parte del libro era extremadamente psicoanalítica, describiendo las sensaciones experimentadas por el personaje. Con un intervalo menor que el de las otras veces, el libro fue interrumpido. Sonreí, ya sabía lo que tenía que hacer, la historia no podía detenerse. Tomé el cuchillo y lo metí hasta la empuñadura en mi pecho, pude ver mi sangre escurrir en dirección al libro. Mientras agonizaba, vi aparecer en aquel conocido tojo de rojo las palabras "La historia continúa". Sonreí. Mi trabajo estaba hecho. Aquel niño pelirrojo estaba leyendo todo eso mientras viajaba en autobús con su madre hacia su ciudad natal tras la muerte de su padre. Él había encontrado aquel extraño libro de pasta roja mientras esperaba el transporte en la estación, e inmediatamente se sintió identificado con el niño lector y el niño del libro que estaba leyendo. Los tres sabían lo que era estar sin un padre, así como él se encontraba ahora. El niño lector, personaje principal del libro, se acababa de suicidar, pero el pelirrojo sentía que aquella historia no estaba completa. Miró a su madre y sonrió, él ya sabía lo que debía hacer para llegar al final de la historia. Lo hago como siempre. Llego a mi escritorio, enciendo el ordenador y me meto en internet. Típico de alguien de mi edad, ¿verdad? Otra vez. Llego a mi escritorio, enciendo el ordenador y me meto en internet, y paso horas y horas y días y días. No me preocupo por las notas que saque, yo no soy así, yo no me preocupo por este tipo de cosas, a mí me preocupa otro tipo de cosas, como el pasillo. El típico miedo infantil, el fondo del pasillo. Recuerdo cuando era más pequeñito, me tiraba horas y horas sin salir de la habitación de la sobrina de mi tía. Ella tenía cientos de juguetes y a mí me gustaba jugar con cada uno de ellos e inventarme historias fantásticas. Me lo pasaba genial, pero la cosa cambiaba cuando llegaba la noche y con ella la hora de dormir. Venía a aquella casa porque mis padres no podían cuidar de mí por culpa del horario del trabajo, así que vivía prácticamente con mi tía, una señora joven y cariñosa que cuidaba de mí. Por desgracia para mí, ella también tenía cosas que hacer por las noches, aunque nunca se lo contara a mis padres. Yo nunca se lo contaba para que me lo pasaba bien allí, tenía juguetes, un jardín enorme, muchas habitaciones y a veces mi tía me hacía galletas. Así que por las noches me quedaba totalmente solo. Nunca me cepillaba los dientes por la noche, no porque no me acordara, sino porque tenía miedo a la profunda oscuridad del pasillo que tenía que recorrer hasta llegar allí, el mismo pasillo al que daba mi habitación. De hecho, el viento hacía crujir la vieja madera de la casa, haciendo un ruido parecido a unas pisadas. No podía hacer otra cosa que quedarme en la cama, tapándome el cuerpo totalmente con los ojos cerrados y cubriéndome la cabeza con la esperanza de que pasara sin mirarme. No había puerta en mi habitación. Siempre me sentía observado. Nunca me pasó nada. Una vez me tocó estar una semana en aquella casa. Mi tía estaba encantada, como siempre, y mis padres protectores preocupados, pero yo estaba bien, de no ser por el misterioso pasillo. Al segundo día de la semana, por la noche, después de cenar me dispuse a ver qué pasaba, si realmente era un monstruo o un fantasma, o tal vez un sádico asesino lo que me observaba en las sombras. Como mi tía no estaba, encendí todas las luces de la casa. No me gustó aquella sensación de estar haciendo algo malo, como cuando de pequeño haces algo malo y sabes que tendrás un castigo. Cogí un paraguas y me senté en la segunda planta, en el último peldaño de la escalera, apoyando la cabeza en los brazos cruzados e intentando no dormirme. No me habría dormido ni aunque quisiera, la escalera en el que estaba sentado daba al pasillo de la segunda planta, un pasillo al que estaba dando la espalda. Noté una desagradable sensación en la nuca. No tuve el valor suficiente de darme la vuelta.
Me levanté lo más lentamente que podía, como si intentara no producir ningún sonido que llamara la atención y bajé por las escaleras intentando no hacer crujir la madera. Llegué a la cocina y cogí el cuchillo más grande que encontré. Me encerré en el cuarto de baño de abajo. Cerré el pestillo y me senté en la bañera. Estaba temblando. Me desperté en el baño y reuní el valor suficiente para salir de nuevo. Creía que era de día, pero solo había pasado unas horas. Ya estaba muy cansado. Apagué todas las luces de la planta de abajo y subí las escaleras, recorrí el pasillo y apagué todas las luces de la segunda planta. Me metí entre las sábanas de mi cama. Entonces me fijé en que aún quedaba una luz encendida en el pasillo y se movía. Por primera vez en mi vida sentí la adrenalina en mi cuerpo, me levanté con coraje aunque aterrado y me acerqué a la entrada de mi habitación. Había una luz que subía a la escalera. Estaba respirando profundamente y pisaba con fuerza. Me atreví a meter un poco más la cabeza y la vi. Era mi tía. Me llevé un gran y reconfortante alivio. Estaba cansada y llevaba cargando algo. Era grande. Cuando se acercó pude apreciarla mejor. Se trataba de una muñeca de mi altura, era una chica con rostro joven, de mi edad, pero tenía algo en su rostro. Me escondí un poco para evitar que me viera despierto mi tía. Ella odiaba que estuviera despierto por las noches. Una vez me pilló cuando estuve jugando a la Game Boy, cuando me lo traía para evitar pensar en el pasillo. Ella llegó temprano y me pilló. Las consecuencias. La petición de mis padres para confiscarme mi consola. Esta vez es diferente, era lo más tarde que había estado despierto nunca y ella estaba allí con una muñeca con la cara de aspecto podrido. Llegó hasta el final del pasillo y cogió una cuerda del techo del que no me había fijado en toda mi vida y abrió una trampilla al desván. Subió acariciando la muñeca y oliendo su cabello. A los pocos minutos bajó y se fue por donde había venido. Entonces se me ocurrió la idea más estúpida que tuve en mi vida, algo que ya os podéis imaginar. Tengo miedo al pasillo y no al desván, soy todo un caso, ¿verdad? Cuando estuve seguro que no estaría cerca mi tía, salí al pasillo y di varios saltitos para intentar alcanzar la cuerda, lo cogí y subí. Allí olía bastante raro, como a dulzón, y sentía el aire espeso, cálido y lleno de polvo. Me pegué a la pared para no chocarme con nada e intentar encontrar el interruptor. Tiré algo pesado, encontré el interruptor y lo pulsé. Vi lo que había tirado. Era otro muñeco. El desván estaba lleno de muñecos de diferentes edades, chicos y chicas de varias razas, desparramados por todo el suelo y a veces desparramado. Eran muñecos feos, vestidos con ropa sucia pero de la moda actual, como unos niños normales y corrientes de mi edad, de los que había en mi barrio. En el fondo estaba la muñeca que mi tía había subido. Era una niña un poco más alta que yo, delgada, de tez pálida, ojos azules, pelo castaño rizado con tonos rubios con una diadema en el pelo. Llevaba puesto un vestido negro con mallas y un par de zapatillas a juego. Estaba en casi perfectas condiciones, pero no con mejor olor a dulzón que los demás y con el pelo despeinado pero bonito. Un crujido en el pasillo me hizo dar un vuelco al corazón. Me escondí rápidamente entre piezas de muñecos y ropa sucia justo antes de escuchar a mi tía entrar en el desván. Subió con dificultad, tenía la cara roja y de aspecto cabreado. Estaba borracha. Gritó varias veces, preguntando por un intruso. Soltó con voz ebria. Aquella mujer se acercó a la muñeca del fodo, al lado de mi escondite y le pegó un bofetón, le soltó otra bofetada, y luego otro y otra, desfigurando cada vez más la cara de la muñeca. Entonces hizo algo que me perturbó aún más. Le lamió la cara, de arriba a abajo y la metió mano bajo el vestido. Me quedé mirando aterrado. ¿Qué hacía? ¿Quién eran todos aquellos muñecos? Entonces sentía aquel hedor, a podrido. Aquella mujer había echado algo para poder esconder aquel olor. Cerré los ojos intentando escapar de aquel lugar. Cuando se fue cerró la trampilla dejándome encerrado. Empecé a estar nervioso y a sentirme atrapado, un miedo como la claustrofobia.
Me levanté en la oscuridad pidiendo a Dios no tocar ni un solo cuerpo en la oscuridad, pero era imposible. Cada 2 pasos rozaba un muñeco y las telas de la ropa que había en el suelo hacía tropezarme haciéndome caer. Sentía pánico y la frente me sudaba. Una mano en el suelo me hizo caer chocándome contra un muñeco. Me levanté apoyándome en él y me di cuenta de que su cara estaba mojada. Era la muñeca de la que había abusado mi tía. No aguantó mi peso y le rompí el cuello al apoyarme en su cabeza. El hedor que vino a continuación casi me ahoga. Era asqueroso. Me levanté enseguida y me di contra la pared. Detrás mía había una puerta que no había visto antes, por suerte no estaba cerrado. Era una zona del desván más grande que la otra. Había una gran ventana que lo iluminaba todo. Todo en aquella habitación era desconocido para mí. Había una especie de máquina llena de mangueras, tubos y bidones de aspecto antiguo con el metal corroído. Había algo colgando en el centro de aquel chisme. Era otro muñeco, al parecer la máquina lo que hacía era recubrirlo con algo. Cuando me acerqué a él me di cuenta de que era un niño de verdad, un niño muerto de verdad, sin ojos, con la boca cosida. Estaba conmocionado. En aquel desván también había una trampilla pero con cierre por dentro. Me fui de allí. Los días siguientes pasaron realmente largos para mí. Tenía miedo, era natural, miedo a que mi tía supiera que yo sabía lo de los muñecos de su desván. Temía que algún día, en el fondo del pasillo apareciera una luz de su linterna, con unas tijeras para cortarme la lengua, con una cuchara para arrancarme los ojos y unas agujas para coserme la boca. No abrí la boca en ningún momento. Simplemente decía sí o no. El día antes de irme subí al desván cuando fue a hacer la compra y encendí las luces. Ya no tenía miedo de los muñecos, o más bien, de los cuerpos muertos plastificados. Cogí la cabeza de la sobrina de mi tía y la metí dentro de una caja grande de un juguete que decoré con una cinta. Se la di a mi tía justo antes de irme. Recuerdo la expresión de mi tía en ese momento, sonreía inocentemente. No la he vuelto a ver desde entonces. Mis padres decían que le había pasado algo que impedía hacerse cargo de mí. Pero puedo imaginar con diversión su cara de sorpresa al abrir el paquete, el grito de rabia que pegaría, de saber que lo sabía todo. Tenía en mis manos el secreto de aquella zorra. Me hice con la casa de mi tía y sigo teniendo miedo del pasillo, con miedo a que alguien suba la escalera y llegue al desván. Lo hago como siempre. Llego a mi escritorio, enciendo el ordenador y me meto en internet. Ya sé que a nadie le importa, lo hago así todos los días desde que tengo ordenador, pero también hago otras cosas en mi tiempo libre, como coger el cuerpo del último niño que había comprado en internet o cazado, subir al desván y plastificarlo con placer, luego, si quería, vestía al muñeco y ponerlo de pie frente a los muñecos de mis padres y de mi tía, mirar con asco a la cara de mi tía y decirle: ¿ves? No era tan difícil tenerlo todo ordenado. Fue un accidente de auto. Nada particularmente destacable, pero fatal sin duda. Dejaste a una esposa y 2 hijos. Los paramédicos hicieron su mejor esfuerzo por traerte de vuelta, pero no había nada que hacer. Tu cuerpo estaba completamente destrozado, fue mejor así, créeme. Y entonces me viste. ¿Qué ocurrió? Me preguntaste, ¿dónde estoy? Moriste, te dije de una vez. No hay por qué andar con rodeos. Había un camión, y se estaba saliendo del camino. Un choque. Morí. Pero no te sientas mal por eso. Todos mueren. Miraste alrededor. No había nada, solo tú y yo. ¿Qué es este lugar? Me preguntaste. ¿Es lo que hay después de la vida? Más o menos, te respondí. ¿Eres Dios? Sí, lo soy, te dije, para tu estupefacción. Mis hijos, mi esposa. ¿Qué con ellos? Estarán bien. Me gusta eso. Apenas moriste y tu mayor preocupación es tu familia. Eso es bueno. Me miraste fascinado. Para ti no me veía como Dios, me veía como cualquier hombre. Alguna vaga figura de autoridad. Más un profesor de gramática que el Todopoderoso. No te preocupes, te dije, estarán bien. Tus hijos te recordarán como alguien perfecto en todos los sentidos.
No tuvieron tiempo para guardarte algún rencor. Tu esposa se lamentará en público, pero secretamente sintiéndose aliviada. Para ser sincero, tu matrimonio estaba desmoronándose. Si te sirve de consuelo, se sentirá muy culpable por sentirse aliviada. Ah, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Podré ir al cielo o al infierno o algo así? A ninguno. Reencarnarás. Vaya, murmuraste, los hindúes tenían razón. Todas las religiones tienen razón a su manera. Ven conmigo. Seguiste preguntando mientras paseábamos por el vacío. ¿Dónde vamos? A ningún lugar en particular. Es agradable caminar mientras hablamos. ¿Cuál sería el punto de esto? No demoraste en preguntarme. Cuando renazca, seré como un pizarrón en blanco, ¿no? Un bebé. Y así toda mi experiencia y lo que hice en esta vida no importará. Te equivocas, tienes contigo el conocimiento y experiencias de todas tus vidas pasadas, solo que no lo recuerdas ahora mismo. Paré de caminar y te tomé por los hombros. Tu alma es más hermosa, magnífica y gigante de lo que puedas imaginar. Una mente humana puede contener apenas una fracción de lo que eres. Es como meter tu dedo en un vaso de agua para ver si está caliente o frío. Pones una pequeña parte de ti en el vidrio, y cuando lo quitas, consigues toda la experiencia que tenía. Has sido un humano por los últimos 34 años, en estos instantes no puedes sentir el resto de tu inmensa conciencia. Pero si nos quedáramos aquí por más tiempo, comenzarías a recordar todo. Claro que no tendría sentido hacer eso entre cada vida. Supongo que habré reencarnado infinidad de veces. Oh sí, muchas veces, y en muchas vidas distintas. Esta vez reencarnarás en una campesina china del año 540 después de Cristo. ¿No? ¿Qué? Tartamudeaste, ¿me enviarás al pasado? Pues, técnicamente. El tiempo, como lo conoces, solo existe en tu universo. Las cosas son diferentes de dónde vengo. ¿De dónde vienes? Curioseaste. Oh, claro. Te empecé a explicar. Vengo de algún lugar, un lugar distinto a este. Donde hay otros como yo. Sé que querrás saber cómo es ahí, pero sinceramente no entenderías. Estabas algo decepcionado. Pero en tal caso, si reencarno en otros lugares y épocas, ¿podría interactuar conmigo mismo en algún momento? Seguro. Ocurre todo el tiempo. Con ambas vidas solo preocupadas de su propia existencia, nunca te percatas de ello. ¿Cuál sería el punto? Reiteraste. ¿Lo dices en serio? ¿Me preguntas por el sentido de la vida? ¿No te parece muy trillado? Es una pregunta razonable, insististe. Te miré a los ojos. El sentido de la vida, la razón por la que hice este gran universo, es para que madures. ¿Te refieres a la raza humana? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Hice este universo para ti. Con cada nueva vida creces y maduras, y aumentas tu intelecto. ¿Qué hay de los demás? No hay nadie más, te dije. En este universo, no existe nada más que tú y yo. Palideciste. Pero toda la gente en la Tierra. Todos son tú. Diferentes encarnaciones de ti. Espera, soy todos. Ahora lo vas entendiendo, te dije, con una palmadita de felicitación en la espalda. Soy cada humano que ha vivido. O que vivirá, sí. Soy Abraham Lincoln. Y eres John Wilkes Booth, también, agregué. Soy Hitler. Me preguntaste, cohibido. Y eres los millones que mató. Soy Jesús. Y eres cada uno que cree en él. Quedaste en silencio. Cada vez que victimizaste a alguien, te victimizaste a ti. Cada acto de bondad que has hecho, te lo hiciste a ti. Cada momento feliz y triste que ha sido experimentado por cualquier ser humano, fue, o será, experimentado por ti. ¿Por qué? Porque algún día serás como yo. Porque eso es lo que eres, uno de mi clase. Eres mi hijo. Vaya, me dijiste incrédulo. ¿Quieres decir que soy un dios? No, aún no. Eres un feto. Seguirás creciendo. Una vez que hayas vivido cada vida humana en todos los tiempos posibles, habrás crecido lo suficiente para nacer. Entonces todo el universo, me dijiste, es una especie de huevo, te respondí. Ahora es tiempo de irte a tu próxima vida.
Y con eso, te envié hacia tu destino. Escucha atentamente mis palabras y cierra muy bien tu puerta. Al terminar de escuchar, agradecerás haberla cerrado. Ya no hay tiempo, están cerca. Sus pasos se escuchan. Ya están llegando, intentan abrir la puerta, la cerré en cuanto noté que ya casi era la hora de su llegada. Escucho sus susurros. Están hablando de mí. Hablan sobre lo que les prometí. Rasgan sus pezuñas contra mi puerta, sé que quisieran rasgar mi piel con ellas. Ahora empiezan a gritar, piden que les abra la puerta, piden que cumpla mi promesa. Exigen que pague por lo que ellos me entregaron. Pero, ¿cómo podría cumplir algo que solo acepté en un momento de ambición? Sé que no debía haberlo hecho, jamás pensé en cómo podría cumplir algo casi imposible y en tan poco tiempo no imaginé que ellos vendrían a cobrar aquel precio. Conocimiento absoluto me dijeron, tendrás todo el conocimiento del mundo de toda época pasada o futura, buena o mala, se revelaría ante mis ojos la verdad sobre Dios, la ubicación de grandes tesoros de la historia, podría solucionar errores de mi pasado y tener respuesta para las preguntas de mi futuro. Definitivamente quería aquel poder, era demasiada tentación ante mí, ofreciéndose de manera muy barata. No. Claro que no era barata, tenía que entregarle algo a aquellos seres, pedían un precio muy alto, 100 almas. ¿Cómo podría conseguir 100 almas y en tan poco tiempo? Oh no, claro que no lo pensé, en aquel instante tomé la pluma y firmé el contrato, si en 3 días no entregaba lo prometido, mi vida sería el pago. Si en 3 días mi cuenta no era saldada, ellos vendrían y me arrancarían el alma. Hace 2 días tenía que entregar aquellas almas, vinieron a recogerlas y se enojaron mucho al ver que no tenía ni una sola, supliqué por mi vida, intenté convencerlos y afortunadamente me dieron una última oportunidad. Tenía 2 días más. 2 días para contar y hacer famosa mi historia y ante todo hacerla creíble. Me dijeron que si alguien se enteraba por lo que pasaba y me prestaba atención por al menos 2 minutos, imaginando cada palabra y sintiendo por lo menos algo de emoción, la vida de aquel incauto sería el pago. Gracias por salvar mi vida, en pocos momentos. Ellos tocarán tu puerta. Y bien gente, esto fue todo, lo sé. Este video duró menos de lo que esperaba, pero como le dices eso cuando tienes tiempo e ideas limitadas. Además espero que no se hayan enojado conmigo por la broma del Día de los Inocentes, ya que me pasé de riata con eso, ya que la amenaza se veía bastante creíble XD. Y otra cosa que si Abraham dio bien la voz del locuendo se oye un poco apagada, y no está borracha XD. Es para darle un poco más de suspenso a las creepypastas ya que, cuando haces la voz vivida de siempre, se pierde gran parte del suspenso. Eso fue todo. Denle like, que el botón no muerde. Comenten, que la caja no araña. Y suscríbanse, que hacer el clic no mata XD. Adiós. Postdata. Nunca me voy a ir del YouTube.